En la enorme metrópolis de Ciudad de México, donde los altos edificios se alzaban hacia el cielo como agujas de piedra y un flujo interminable de personas se movía sin cesar, sin prestar atención a la monotonía gris, una pequeña niña sin hogar hizo un hallazgo inesperado. Una tarjeta bancaria que pertenecía a un hombre muy rico. Sin embargo, su gesto de devolución sumió al millonario en una profunda tristeza y provocó en él lágrimas de arrepentimiento y comprensión. En las calles de la ciudad, que durante mucho tiempo se habían convertido en su hogar, en la acera fría y desigual que se había transformado en su cama permanente, vivía Lupita, una niña frágil de unos 10 años. Ya se había acostumbrado a las miradas severas de los transeúntes indiferentes, a los susurros llenos de lástima y a las promesas vacías de ayuda que rara vez se cumplían. Su rostro, aunque cubierto por una capa de polvo y suciedad de la calle, aún irradiaba inocencia infantil, recordando que ella, a pesar de todo, seguía siendo una niña. Lupita quedó huérfana a una edad temprana, olvidada por este mundo cruel. Todos los días se sentaba inmóvil en la esquina de la calle más concurrida de esta ciudad, apretando en sus pequeñas manos una vieja taza de hojalata y esperando una escasa limosna de los pocos transeúntes compasivos dispuestos a compartir una moneda. Pero Lupita, a pesar de su corta edad, era muy inteligente. Sabía cómo pasar desapercibida entre la multitud, cómo deslizarse por la ciudad, escondiéndose en sus sombras, como un pequeño fantasma. Nunca robaba ni codiciaba las carteras ajenas. Su existencia dependía por completo de las raras muestras de bondad de aquellas pocas personas que decidían detenerse y darle algo de ayuda. La vida era increíblemente dura, pero era el único mundo que conocía, un mundo en el que la supervivencia era una lucha diaria. Una noche particularmente fría, cuando un fuerte viento aullaba por las calles y las brillantes luces de la ciudad parpadeaban tenuemente en el crepúsculo que se avecinaba, sucedió algo inusual que interrumpió su existencia habitual. En la agitada multitud de gente apresurada, Lupita vio a un hombre con un traje caro que pasaba rápidamente. Su teléfono móvil estaba pegado a su oreja y sus pasos rápidos revelaban su prisa. Era obvio que era un hombre rico. Sus zapatos cuidadosamente lustrados brillaban a la luz de las farolas y un reloj caro brillaba en su muñeca. En esa prisa, accidentalmente dejó caer algo del bolsillo de su elegante abrigo. Lupita, observando atentamente lo que sucedía, vio una tarjeta de crédito negra que brillaba en el asfalto mojado de la Avenida Juárez. Rápidamente la recogió, pasando desapercibida en el ajetreo general como solía suceder. La tarjeta tenía grabado el nombre: Roberto Alvarado. Este nombre no le decía nada a Lupita, pero su intuición y perspicacia le indicaron que esta tarjeta pertenecía a una persona muy importante y rica. El primer impulso de la niña fue devolver el hallazgo inesperado a su dueño. Sin embargo, apretando con fuerza la tarjeta negra en sus pequeñas manos, la niña se sumió en profundas reflexiones. ¿Y si esta fuera su única oportunidad de cambiar radicalmente su triste vida? Había escuchado muchas historias desgarradoras sobre cómo las tarjetas bancarias encontradas o perdidas se habían convertido en una verdadera salvación para niños tan desamparados como ella. Con este dinero, podría comprar comida, ropa abrigada y tal vez incluso encontrar una manera de salir de las frías calles y comenzar una nueva vida. Pero Lupita vaciló indecisa. Nunca había sido ladrona y no estaba acostumbrada a tomar lo que no era suyo. Sin embargo, el hambre constante y la necesidad desesperada, que durante mucho tiempo se habían convertido en sus fieles compañeros, nublaban gradualmente su mente pura y la empujaban a la tentación. Esa fatídica noche, Lupita no devolvió la tarjeta a su legítimo propietario. Tomó la difícil decisión de quedársela. Se convenció a sí misma de que definitivamente devolvería la tarjeta a Roberto Alvarado, pero primero tenía que averiguar de qué era capaz esta pequeña tarjeta de plástico negra, si podía aliviar de alguna manera su sufrimiento. Roberto Alvarado era un exitoso millonario que había logrado todo en esta vida por sí mismo, con su arduo trabajo y perseverancia. Nació y creció en una familia modesta y no rica, y recorrió un largo y espinoso camino
desde lo más bajo hasta la cima del mundo corporativo, creando un imperio impresionante de riqueza y éxito que solo podía ser envidiado. Pero con cada nuevo logro y cima conquistada, algo sutilmente cambiaba en su carácter y personalidad. La suavidad y la bondad anteriores dieron paso gradualmente a la dureza y la crueldad, y la humanidad y la compasión fueron cada vez más desplazadas por ambiciones desmesuradas. La codicia y la sed insaciable de poder y ganancias se estaban convirtiendo en su nueva esencia dominante. Roberto tenía absolutamente todo lo que uno podría desear: coches lujosos y caros, una enorme mansión ubicada en una zona prestigiosa de la ciudad e incluso su propio avión privado. Pero a pesar de todo esto, en su interior sentía un vacío enorme que ningún bien material podía llenar. Su matrimonio con la mujer que amaba se había roto hacía muchos años, dejando atrás solo amargos recuerdos, y su única hija, que se había quedado a vivir con él, se había distanciado y lo despreciaba porque su carrera y el dinero siempre habían sido mucho más importantes para él que la familia y las relaciones cercanas. Para Roberto, el dinero parecía una solución universal a todos los problemas. Creía sinceramente que si alguien era infeliz, simplemente no tenía suficiente dinero para comprarse la felicidad. Pero en el fondo sabía muy bien que esto era solo un autoengaño y una mentira cínica, aunque obstinadamente ocultaba esta incómoda verdad bajo una gruesa capa de trabajo constante, reuniones de negocios y valores materiales. A la mañana siguiente, Lupita estaba parada tímidamente cerca de un enorme y brillante supermercado. Su estómago rugía de hambre mientras miraba con nostalgia los escaparates iluminados, llenos de una variedad de alimentos. La tarjeta de crédito que estaba en su bolsillo podía darle absolutamente todo lo que alguna vez había soñado en su vida de hambre. Pero, ¿funcionaría para alguien como ella? Sintió el peso de la tarjeta en el bolsillo de su vieja chaqueta y, armándose de valor, dio un paso adelante y entró. Rápidamente llenó un gran carrito con comida deliciosa, ropa abrigada que la calentaría en las noches frías y un par de zapatos nuevos que se adaptaban perfectamente a sus pequeños pies llenos de callosidades. Se dirigió vacilante a la caja. Su corazón latía salvajemente en su pecho como un pájaro asustado cuando le entregó con incertidumbre la tarjeta negra a la cajera de Chedraui. Esta, sin siquiera dignarse a echarle una mirada fugaz, pasó la tarjeta por el terminal con un movimiento habitual y la inscripción codiciada «Aprobado» se iluminó en la pantalla. Lupita experimentó una tormenta de sentimientos contradictorios: sorpresa, alivio e incluso cierta incredulidad. Funcionó. Increíble, pero realmente funcionó. Sin embargo, en lugar de la alegría y el entusiasmo esperados, de repente sintió un extraño y opresivo sentimiento de culpa que crecía gradualmente en su alma. Decidió firmemente que no quería vivir robando a otros, incluso si se trataba de un hombre muy rico que probablemente ni siquiera notaría esta pequeña pérdida en medio de su enorme fortuna. Después de juntar sus compras en grandes bolsas, Lupita tomó una decisión importante para sí misma. Definitivamente encontraría a Roberto Alvarado y le devolvería la tarjeta perdida. Solo tomó lo que realmente necesitaba para sobrevivir en los próximos días y estaba segura de que sería suficiente. Encontrar a Roberto resultó ser sorprendentemente fácil. Su nombre aparecía constantemente en las noticias y en varios sitios web de negocios dedicados al mundo de las finanzas y los negocios. Gracias a su astucia callejera y perspicacia, Lupita descubrió rápidamente dónde estaba su oficina principal, que estaba ubicada en el corazón del prestigioso distrito financiero de la ciudad, detrás del Paseo de la Reforma. Las enormes losas de mármol y el vidrio brillante que rodeaban el edificio parecían aterradores e inaccesibles. Lupita, con su ropa vieja y gastada, entró tímidamente por las brillantes puertas del elegante centro de negocios, sintiéndose completamente fuera de lugar entre estas personas bien vestidas y seguras de sí mismas que la miraban con sorpresa e incluso con cierta sospecha. La recepcionista del centro de negocios, que estaba sentada en el mostrador, inmediatamente la miró con cautela apenas disimulada. Pero tan pronto como Lupita mencionó la tarjeta de crédito perdida de Roberto Alvarado,
Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa. Muy pronto, Lupita se encontró en la enorme oficina de Roberto. Él estaba hablando animadamente por teléfono, sin prestarle atención. Su enorme oficina lujosamente amueblada con muebles caros y ventanas panorámicas con vistas a la ciudad enfatizaba inequívocamente su alto estatus y riqueza. Cuando finalmente echó una mirada fugaz a Lupita, sus ojos se entrecerraron con total incomprensión. ¿Qué significa esto? ¿Y quién eres tú?, preguntó con un tono frío y áspero, en el que se escuchaban claramente notas de irritación. Lupita dio unos pasos vacilantes hacia adelante, extendiéndole la tarjeta negra. «Creo que esto le pertenece», dijo en voz baja, tratando de no mirarlo a los ojos. Roberto primero miró la tarjeta con desprecio, luego volvió a mirar a la niña. «¿Tú la encontraste?». Su voz de repente se volvió un poco más suave, pero aún se sentía un matiz de acero, revelando su carácter autoritario. Lupita asintió tímidamente y le contó en detalle cómo había encontrado su tarjeta, cómo la había tentado la oportunidad de usarla y cómo, sucumbiendo al hambre y la desesperación, había gastado una pequeña suma en comida y ropa abrigada. «Perdóneme por haberla usado», dijo en voz baja, bajando la cabeza. «No quería robar en absoluto», añadió Lupita con voz temblorosa. «Solo necesitaba algo de comer para sobrevivir». Se hizo un silencio tenso y Roberto examinó detenidamente a la niña que estaba frente a él. Sus palabras sinceras tocaron algo profundo dentro de él, despertando sentimientos largamente olvidados. Ella voluntariamente devolvió la tarjeta, aunque tenía una excelente oportunidad de gastar todo el dinero hasta el último centavo y desaparecer para siempre en las calles ruidosas y concurridas de la enorme ciudad. Pero en cambio estaba parada allí, disculpándose avergonzada por haber tomado solo una pequeña parte de su enorme riqueza. Lupita levantó los ojos llorosos y susurró apenas audiblemente: «No necesito su dinero, ni ropa nueva. No quiero nada de lo que se pueda comprar con esta tarjeta. Quiero algo completamente diferente, mucho más importante para mí». Roberto frunció el ceño con total desconcierto. «¿Y qué quieres? ¿Qué podría ser?». Lupita vaciló de nuevo, dudando en expresar su sueño más preciado. Bajó los ojos al suelo y su voz tembló traicioneramente. Solo quiero mucho tener una familia». Roberto se quedó paralizado, como si lo hubiera alcanzado un rayo. De todo lo que podía esperar escuchar de esta niña, esto era lo que menos podía prever. ¿Una familia? Estas palabras simples, pero tan importantes para ella, resonaron en su cabeza, evocando un sentimiento desgarrador de profunda nostalgia que no había sentido durante mucho tiempo. Esta petición inesperada lo sacudió hasta lo más profundo de su alma. Estaba dispuesto a ofrecerle cualquier cantidad de dinero, un lugar cómodo para vivir, incluso pagar su educación en la escuela más prestigiosa. Pero una familia era algo que no se podía comprar con dinero, algo que él mismo no había logrado conservar a pesar de todos sus esfuerzos. Intentó explicarle con cuidado que no era en absoluto apto para este papel. Dijo que había olvidado cómo ser parte de una familia, que había perdido esta parte importante de sí mismo hacía demasiado tiempo, aislándose de sus seres queridos con una pared de dinero y trabajo. Pero Lupita, con los ojos bien abiertos, llenos de sincera esperanza y fe inquebrantable, preguntó en voz baja: «¿No puede intentarlo en absoluto? Tal vez le salga bien». Su pregunta ingenua pareció flotar en el aire, desafiándolo. Roberto comenzó a luchar desesperadamente consigo mismo, tratando de encontrar la respuesta correcta. Toda su vida se había construido en torno al dinero, la búsqueda continua del éxito y la profunda convicción de que la riqueza era capaz de resolver absolutamente cualquier problema. Pero justo frente a él estaba una niña pequeña a la que no le importaba en absoluto su enorme riqueza e influencia. No necesitaba su mundo de cosas caras y lujo, necesitaba lo que había perdido irremediablemente hacía muchos años: una conexión humana sincera, una sensación de pertenencia a alguien y la simple calidez humana. Debatiéndose entre el deseo habitual de alejar a todas las personas de sí mismo y el repentino deseo de ayudar a una niña pequeña e indefensa, Roberto,
Inesperadamente para sí mismo, accedió a su petición. Le propuso a Lupita vivir con él en su enorme casa durante un tiempo, convenciéndose a sí mismo de que esto era solo una medida temporal, que simplemente le estaba dando una oportunidad para una vida mejor hasta que se encontrara algo más adecuado para ella. Pero en el fondo sabía muy bien que no se trataba simplemente de un acto de caridad y ayuda a un niño al azar que se encontraba en una situación de vida difícil. Pasaron los días y Lupita gradualmente comenzó a cambiar su vida de manera sutil, llenándola de un nuevo significado. Mostraba un interés genuino en todo lo que la rodeaba, en su complejo trabajo, su enorme casa, la ciudad que se extendía detrás de las ventanas panorámicas de su oficina. Le hacía preguntas sencillas pero muy profundas, que nadie se había atrevido a hacer antes, obligándolo a pensar de nuevo en su pasado, los errores cometidos y la amarga soledad que lo había perseguido durante muchos años. Pero su frágil mundo, que apenas comenzaba a mejorar, pronto fue interrumpido bruscamente. Lisa, la hija distanciada de Roberto, que nunca pudo perdonar a su padre por haber sacrificado sin piedad a su familia en aras de su brillante carrera y su enorme riqueza, se enteró de esta situación. Ahora, al saber que había acogido a una niña extraña y completamente desconocida, fue invadida por una ira incontrolable y dolor emocional. Lisa fue inmediatamente a ver a Roberto, acusándolo furiosamente de todos los pecados capitales. ¿De verdad crees que puedes simplemente reemplazarme con esta niña sin hogar? ¿Te resulta tan fácil hacerlo? Su voz temblaba por las emociones que la abrumaban. ¿Cuántas veces me has dejado sola, eligiendo el trabajo en lugar de la familia y mi bienestar? Y ahora de repente has decidido ser un padre cariñoso para otra persona, completamente ajena a mí. Sus palabras airadas fueron como puñaladas a heridas ocultas y no cicatrizadas durante mucho tiempo. Roberto comprendió con amargura que detrás de cada una de sus decisiones siempre se cernía la sombra de su pasado, y que tendría que enfrentarse a él de una vez por todas para seguir adelante. La discusión entre padre e hija fue increíblemente tensa, llena de años de resentimiento no expresado, reproches mutuos y dolor insoportable. Roberto, acostumbrado a estar siempre orgulloso de su capacidad para mantener todo bajo control constante, de repente se sintió completamente impotente ante el repentino estallido de ira de Lisa. No sabía en absoluto cómo reparar la relación destruida con su hija, y ahora temía desesperadamente que también estuviera fallando a Lupita, que tanto necesitaba su apoyo. La tensión en la relación entre Roberto, Lisa y Lupita alcanzó su punto crítico cuando Lupita, al escuchar accidentalmente su enésima discusión muy emotiva, tomó la difícil decisión de irse. Sinceramente, no quería ser la causa de nuevos sufrimientos y decepciones en la vida, ya de por sí difícil de Roberto, y creía que tal vez le iría mucho mejor sin su presencia. Durante varios días angustiosos, Roberto buscó infructuosamente a Lupita por toda la ciudad. Su corazón estaba lleno de profundo arrepentimiento y culpa. De repente se dio cuenta de lo mucho que había llegado a encariñarse con ella durante este corto tiempo, y su repentina ausencia dejó un vacío enorme y enorme en su vida, antes ordenada y predecible. Reconsideró cuidadosamente todos los errores que había cometido en su vida, no solo con Lupita, sino también con Lisa, y se dio cuenta de cómo él mismo había alejado obstinadamente a sus seres queridos para lograr sus objetivos profesionales. Fue precisamente durante este difícil periodo cuando Roberto experimentó una verdadera epifanía que cambió radicalmente su perspectiva sobre la vida. Finalmente entendió que ningún dinero en el mundo puede llenar por completo el vacío emocional que se había formado dentro de él, y que toda la riqueza del mundo no puede reemplazar el amor y la conexión sincera con sus seres queridos. Había perseguido el éxito material durante tanto tiempo y con tanta perseverancia que se había olvidado por completo de lo que realmente importa en esta vida. Roberto finalmente encontró a Lupita en el mismo lugar donde la conoció por primera vez, en una calle sucia, sentada sola en la acera fría con una taza de hojalata en las manos, pidiendo limosna. Ella levantó hacia él sus ojos llorosos, llenos de dolor y decepción, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, Roberto se arrodilló frente a ella
y la abrazó fuerte y con ternura. Lupita, perdóname, por favor, susurró, apenas conteniendo las lágrimas. Perdóname por todo el daño que te he causado. Lupita, llorando en su pecho, lo perdonó sinceramente. No necesitaba largas explicaciones ni promesas vacías de riqueza y lujo. Todo lo que siempre había querido en su vida era que alguien simplemente se preocupara por ella, que hubiera alguien a quien pudiera llamar con orgullo su familia. En los días siguientes, Roberto comenzó a reconstruir activamente la relación perdida con Lisa. No resultó nada fácil. Les esperaban conversaciones difíciles y francas, llenas de amargos recuerdos y dolor no expresado. Pero poco a poco comenzaron a reconstruir los puentes destruidos, restaurando lo que parecía perdido para siempre. Lisa, al ver los cambios sinceros en su padre, poco a poco comenzó a dejar de lado sus viejos resentimientos y a encontrar la fuerza para perdonarlo. Incluso inesperadamente, encontró puntos en común con Lupita, y entre ellas surgió un vínculo estrecho y fuerte basado en la comprensión y el respeto mutuo. La vida de Roberto, que antes se centraba por completo en acumular dinero y buscar el poder, ahora estaba dedicada a cosas mucho más importantes: el amor incondicional, una familia fuerte y esas valiosas relaciones humanas que dan un verdadero significado a nuestra existencia. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se mide en dinero y bienes materiales, sino en las personas a las que amas sinceramente y en esos vínculos importantes que cuidas y aprecias a lo largo de tu vida. Lupita, que antes era una niña pequeña, sin hogar y mendiga que no tenía nada más que esperanza, finalmente encontró lo que siempre había soñado en sus fantasías más salvajes: una familia amorosa y afectuosa. Y a cambio, le dio generosamente a Roberto lo que siempre le había faltado desesperadamente: un verdadero sentido para vivir por algo mucho más grande y significativo que el simple éxito material y el reconocimiento en la sociedad. Esta conmovedora historia no termina con la imagen de una enorme riqueza o gestos ostentosos y llamativos, sino con algo mucho más valioso e importante: la alegría simple pero tan sincera de sentarse todos juntos a una gran mesa de comedor, compartir una comida juntos, reírse de corazón y saber que, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de ellos se siente solo y abandonado por este mundo.